Hola, buenos días. Pues aquí estamos de nuevo. Ah, bueno, estoy muy contento de la acogida que está teniendo este blog, o no sé cómo se llama, este canal. Y nada, muchos me habéis preguntado por el animismo, que hable más del animismo. Hombre, por supuesto que voy a hablar mucho, porque he dedicado muchos años a estudiar este fenómeno. De entrada, prefiero hablar de espiritualidad africana, porque es que el término animismo ha sido quizá demasiado usado y tiene unas connotaciones muy reduccionistas, incluso coloniales, aunque ahora se está empezando a reivindicar otra vez ese término porque va muy bien para hablar de estas creencias relacionadas también a veces con el chamanismo y las creencias en estos espíritus, en estos entes, ¿no? Que están en el bosque y en los ríos y, y en el mar, por supuesto. Y bueno, yo entré en contacto por primera vez en Costa de Marfil, como ya lo he dicho, a través bueno, quizás si no directamente de Kofi. ¿Os acordáis que expliqué que dimos una gira enorme por el país en busca de estos tambores parlantes? Entonces, yo no estaba satisfecho con el resultado. En unas fotos que eran muy interesantes, incluso encontramos aquel tambor que se creía robado por los franceses. Era uno de los pocos que no llegaron que no entró en el pillaje este sistemático que se hizo, ¿no? Pero, de hecho, gracias a Kofi conocí a Niangorambua, este profesor que desgraciadamente murió sin acabar de completar sus estudios sobre la drumología, ciencia que él había de alguna manera elaborado, ¿no? El estudio de la percusión, de los tambores, de este lenguaje con el que se transmitían mensajes a través de la percusión, de advertencia de que llegaban los colonos o que habían guerras entre tribales, etc. Entonces, bueno, cuando conocí al profesor Niangorambua en su casa del barrio de Cocodí, una casa muy bonita en medio de un jardín, una casa de estilo japonés, porque había unas cristaleras, unas ventanas que daban directamente al jardín, y él tenía una colección de máscaras fabulosa que podía haber estado en cualquier museo del mundo, ¿no? Y tenía también estas piedras de Goitafla, unas piedras que son de unos 3.000 años, como mínimo 3.000 años antes de Cristo. Son unas piedras con figuras antropomorfas, o mejor dicho, como de los rostros, y muy antiguos y muy impresionantes, que yo filmé para Comián, salen en la película Comián. Bueno, pues a través de Niangorambua, yo le conté que había entrado muy ligeramente, muy superficialmente en contacto con los espíritus, con los genios, ¿no? Vamos, con las personas que creen en la posesión de los genios. Y que es algo en lo que me gustaría profundizar. Entonces él me dijo que era difícil meterse en ese mundo porque era muy secreto, pero que uno de sus mejores alumnos, Adjumani, Boko Adjumani, era el hijo de un reyezuelo local, de un rey, Abrón, que es en una región tocando a Ghana, al vecino país de Ghana. Y todos ellos pertenecían a la gran etnia Akan, que comprende a los Baulé, a los Añí, a los Apolón y sobre todo a los famosos Ashanti de Kumasi, ¿no? De Ghana. Son un poco los primos abusones, porque todos esos pueblos vinieron de Ghana, y fueron los Ashanti que los iban echando de su territorio y bueno, no cruzaron porque en aquella época no había fronteras, cruzaron el río Tano, eso sí, y penetraron en Costa de Marfil. Hay toda una épica, todos estos pueblos tienen esta épica de la persecución que fue hacia el siglo XVIII, XVII, XVIII, algo así. Por ejemplo, los Baulé tienen la reina Habla Pocú, que dirigió a su pueblo en este éxodo. Iban todos con las mujeres, con los niños, con las cabras, con los animales, abriéndose paso en la selva con machetes. Es decir, fue un éxodo, perdón, durísimo. Y además sus primos díscolos, los abusones, iban pisándole los talones, ¿no? Entonces llegaron a el río Comoe, el río sagrado Comoe. Y cuando llegaron a este río, vieron que era imposible cruzarlo.
bajaba con una velocidad terrible y estaba lleno de cocodrilos, hipopótamos, todo tipo de animales, y además encima había muchas enfermedades, paludismo, es decir, era algo, un impedimento terrible, y ya casi oían los tambores de los enemigos que les venían pisando los talones, ¿no? Entonces el Comián, el gran sacerdote de los Baulé, se encaramó a una piedra y invocó al espíritu del río, Comoé. El espíritu lo poseyó, y entonces en trance dijo que el pueblo baulé debía entregar lo más preciado al río, al espíritu del río, para que éste se compadeciera y les dejara cruzar. Bueno, la gente, sobre todo la aristocracia del pueblo, porque los demás no tenían apenas nada, se sacaron las mujeres las joyas, los pendientes, los collares de oro, los hombres sus amuletos de oro también, los bastones de mando de ébano con una empuñadura también de oro, los gorritos que llevan los baulé también con placas de oro macizo, los collares, es decir, todo aquel oro lo cogieron y lo echaron al río. Pero el río esperaron y no pasaba absolutamente nada. Entonces la reina Blaupocú comprendió. Cogió a su hijo de pocos meses, que era que iba a ser el heredero del pueblo, de su pueblo, ni le dio un beso ni nada, lo cogió y lo arrojó al río. En aquel momento aparecieron los hipopótamos y formaron como un camino. Algunos dicen que también los cocodrilos. Esto a mí me contaron que hipopótamos. Otros me han contado que eran cocodrilos, y otros que eran tanto cocodrilos como hipopótamos. Y serpientes gigantes. Es decir, cada pueblo añade su salsa, ¿no? Bueno, entonces pudieron cruzar, el pueblo baulé pudo cruzar este río que era infranqueable porque era enorme, y encima estaba en crecida, ¿no? Y entonces, cuando el último baulé llegó a salvo a la otra orilla, el primer enemigo asante ya pisaba o se encontraba encima de uno de los hipopótamos. Y en aquel momento los hipopótamos se hundieron en el agua, y los asanti quedaron sin poder cruzar el río para atacar a sus perseguidos, que eran como primos étnicamente. Y aquí esta es la épica de la reina Blaupocú y del pueblo baulé. Bien, bueno, entonces, para seguir con Niangorambua, el precursor o el ideólogo de la drumología, entonces él me dijo, estuvimos hablando, yo le enseñé el libro que yo había hecho sobre los oasis, la primera edición, un libro sobre los oasis de Egipto, en blanco y negro, y a él le gustó, él entendió muy bien lo que yo pretendía, y no como a veces otros intelectuales que decían, ¿por qué no lo hacías en color? ¡Qué pena! Él comprendió lo que yo había querido, que yo había querido captar un poco la esencia, la poesía de aquel lugar, ¿no? De los oasis que habían permanecido como perdidos y con un sistema de vida no muy distinto al de hace siglos, ¿no? Entonces me dijo, mira, Jordi, me encantaría que tú hicieras esto aquí. Y es muy difícil meterse en ese mundo, vas a tener muchas dificultades y te va a costar mucho. Pero el primer contacto lo podrías tener precisamente con mi ayudante, con Niangorambua, con Adjumani, porque precisamente en su pueblo ahora se celebra la gran fiesta del Ñame, que es la fiesta en la que se renuevan los vínculos con los ancestros, es la fiesta anual, y allá verás cosas porque habrán ceremonias de posesión, se ungirán las sillas lustrales, es decir, las sillas de los reyes que llevaron los Abrón consigo cuando huyeron de los Ashanti también, y verás fenómenos de posesión y cosas que de otra manera no podrías ver.
Por tanto, yo te cedo a mi ayudante, a mi mejor alumno, por un tiempo, por 2 o 3 semanas, para que te explique muchas cosas, para que viajes con él a ese lugar, porque además su padre había sido el último rey de Abrón, el penúltimo, perdona. Pero el lineaje no se transmite, no es patrilineal, porque ellos dicen en África que claro, que tú no sabes si tu hijo es realmente tuyo o es de otro. Y entonces se transmite el linaje por la hermana mayor del rey, es decir, la hermana mayor del rey, que es su sangre, es la que tiene, sus hijos son los que serán los descendientes. Y entonces, por ello, mi amigo Giovanni no era príncipe, pero sí era de la familia real, por tanto, con él tendría acceso a muchas cosas que de otra manera hubiera sido imposible. Bueno, este es uno, lo dejo ahí, como aquellos contadores que contaba el otro día, creo, de Damasco, que dejaban, perdón, el relato en el momento álgido para que regresaran al día siguiente, y mañana contaré la fiesta del ñame y mi experiencia entre los Abrón, que fue realmente, vamos, a mí me dejó impresionado. Y fue la primera vez que entré en contacto con esta espiritualidad, con estos supuestos genios de África, ¿no? Y fue maravilloso. Pero eso lo cuento mañana, ¿eh? Hoy, like, me gusta, y si os ha gustado realmente os suscribís. Y si no, pues mira, probar otro día a ver si acierto mejor en los gustos. Y si no, pues mira, què hi farem, que es diu en català. Gràcies a todos.